cómo encarar anomalías y casos difíciles. En otras palabras, tips and tricks. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias y de vuelta es un honor y un placer poder cerrar esta conferencia. Fue muy educativa, yo creo que la organización fue impecable y bueno, lamentablemente quedamos poco al final de la jornada. ¿Cuántos hacen hemodinamia de los que están acá? Acá en la primera fila están todos y allá también. ¿Y quién hace cateterismo radial? ¿La mayoría? Bueno. Entonces vamos a ver, este es el Hospital Universidad de Miami, así que están invitados cuando vengan a Miami me pasan a visitar. ¿Cuáles son las adversidades cuando uno quiere empezar a hacer radiales? ¿Cuáles son las adversidades que uno enfrenta? En primer lugar, los colegas, porque hay una aversión a las nuevas técnicas y a la innovación. El mismo personal del laboratorio, cuando uno trae una cosa nueva, se tienen que dar un poquito más tarde, los casos duran un poquito más porque uno está haciendo la curva de aprendizaje y entonces empiezan a mirarse los unos a los otros y no les gustan mucho esas cosas. El otro enemigo es uno mismo, porque uno está muchas veces demasiado ocupado para aprender nuevas técnicas, especialmente en Estados Unidos, que los cardiólogos intervencionistas no hacen solamente intervenciones, sino que hacen recorridas, leen estudios nucleares, leen ecocardiogramas, así que están demasiado ocupados para leer nuevas técnicas. Y después están los aspectos técnicos de la intervención radial y el cateterismo radial, que es la selección de pacientes, cómo lidiar con el espasmo, cómo lidiar con las anomalías anatómicas, algunas complicaciones específicas, la selección de catéteres y la necesidad de dispositivos más grandes en el caso de que se necesite entrar dentro de una coronaria y uno no tiene tanta flexibilidad como nos ofrece la arteria femoral para eso. Pero el femoralista siempre va a estar opuesto a nosotros, nos va a decir que la arteria es pequeña, estos son los mitos, esto es lo que iba a hablar el doctor Mayol, que la arteria puede ser muy pequeña, que el espasmo de la arteria radial no te permite manipular los catéteres, que es difícil utilizar dispositivos grandes, que no existe backup para los catéteres guías, que no es tan bueno para la anatomía coronaria difícil, que no es seguro para la anatomía compleja, que existe el riesgo de oclusión de la arteria radial y por último el aumento de la exposición a los rayos. Vamos a ir viendo algunos de estos temas y la oposición que tienen los femoralistas a nosotros, que en realidad no están bien fundados. Y vamos a explicar algunas reglas que se necesitan cuando uno va a hacer radiales. En principio hay que tener en cuenta que el radial es diferente que lo femoral. Se necesita una punción precisa y nunca hay que empujar y nunca hay que hacer fuerza. Esto es una cuestión de trabajo fino y no un trabajo muscular. En general se necesita medicinas profilácticas para prevenir el espasmo, aunque eso ha sido, en algunos casos no se entiende así. En mi caso yo uso 3 miligramos de verapamil, algunos usan nitroglicerina y cada uno tiene su cóctel. El doctor Mayol quizás esté en desacuerdo con eso porque él no usa, y algunas veces yo me olvido y no tengo problema. Hay que anticoagular para reducir la trombosis de la arteria radial y prevenir la oclusión de la arteria radial, y esto sí es cierto. La dosis es 50 unidades por kilogramo en pacientes más livianos, hasta una dosis total de 5.000 unidades, y hay que siempre intercambiar sobre cuerdas de intercambio porque uno tiene que negociar la vasculatura radial. Entonces no vale la pena negociar cada vez que uno tiene que subir con un catéter diferente, sino que hay que utilizar cuerdas de intercambio. Y por último, hay que utilizar un catéter que a uno le funcione bien. Hay gente que le gustan los catéteres, las formas específicas para radiales, pero yo les digo que los catéteres Judkins andan muy bien. Y por último, siempre se saca el introductor al final del procedimiento, lo cual a uno le da mucha paz en el espíritu, porque uno se va del hospital y sabe que a las 3 de la mañana no te van a llamar nuevamente porque el paciente le explotó la ingle con un hematoma retroperitoneal. Esto es una animación que quiero compartir con ustedes para ver cómo es la técnica radial de punción. Existen dos técnicas. Esta es una técnica, en principio se ponen 1 o 2 centímetros de lidocaína y luego, en este caso, voy a parar
Iba a parar la animación, voy a ver si puedo. Entonces, en este caso uso un Avocat o Angiocath que tiene una camisa y un mandril. Entonces, la técnica de punción con el Angiocath se accede a la pared anterior sobre el pulso y una vez que se ve sangre en la parte de atrás, se cruza la pared posterior, se retira la camisa y se pasa la cuerda cuando uno tiene flujo pulsátil y luego se intercambia por un introductor, que en mi caso a mí me gusta la cubierta hidrofílica, pero en esto también hay diversos gustos y diversos estilos y se da la medicación antiespasmódica por el brazo del introductor, diluyéndola un poco con la sangre del paciente para evitar que al paciente le arda un poco. Hay otros que dicen que no les gusta punzar la pared posterior, aunque yo les puedo asegurar que no he tenido, con miles de cateterismos radiales, no he tenido ningún sangrado ni síndrome compartimental por punzar la pared posterior de la arteria radial, porque la aguja es muy fina y aparte queda taponada por el mismo introductor una vez que el introductor entra a la arteria radial. El otro estilo para punzar es con una aguja directamente de punción. Ustedes ven acá que en este caso se punza solamente la pared anterior hasta que se encuentra flujo, que no siempre es pulsátil cuando se punza con la aguja, pero se encuentra flujo arterial, se pasa la cuerdita, una cuerda de 0,18, 0,21 y se puede avanzar el introductor. ¿Cuáles son los mecanismos de falla en la arteria radial? Ustedes ven acá que en esta serie de autores ingleses solamente 98 casos no se pudieron completar de 2100, lo cual representa un 4,6%. Ellos los dividieron en falla en el acceso arterial. Eso fue un 13% de las fallas, falla para avanzar el catéter en la aorta ascendente o falla para completar el procedimiento debido a la falta de soporte para el catéter guía. Y vieron acá que el espasmo en la arteria radial es bastante importante, pero eso es fundamentalmente porque no utilizaron introductores con cubierta hidrofílica. Otros predictores de falla en la arteria radial es el paciente añoso de mayor de 75 años, el paciente que tiene bypass previo porque es más difícil encontrar los puentes, especialmente si uno va por el lado derecho, y el paciente que es más de estatura más baja. Entonces uno tiene que tener en cuenta que las pacientes esas pequeñitas y chiquititas y ancianas son más difíciles y si uno va a empezar a hacer cateterismos radiales, esos son los pacientes que uno tiene que evitar al principio y tiene que tratar de hacer el cateterismo radial en pacientes más grandes, en pacientes más voluminosos y más jóvenes. En cuanto a la selección del introductor, este es un estudio interesante hecho también por un grupo inglés en el cual se hizo una randomización factorial de 2x2, en el cual se randomizó un introductor grande versus un introductor largo de 23 centímetros versus un introductor corto de 13 centímetros y también la otra parte de la randomización era con o sin cubierta hidrofílica y entonces se midió el espasmo por el disconfort del paciente o el dolor del paciente y en base a cuánto, si el operador tenía dificultad para movilizar, para maniobrar los catéteres y se observó que acá con el introductor largo, el introductor corto, eso no hacía diferencia en cuanto al espasmo, o sea que no se necesita usar un introductor largo y con un introductor corto estamos más que suficiente, pero con la parte de la cubierta hidrofílica, ahí sí se vio diferencias, hubo mayor espasmo percibido por el operador y por el paciente cuando se utilizó el introductor sin cubierta hidrofílica. ¿Qué pasa con las anomalías? Este es un estudio también interesante, más de 1.500 pacientes, un grupo inglés, en el cual se fijaron cuáles son las anomalías más frecuentes y ustedes pueden ver acá que la bifurcación alta de la arteria radial, o sea que es una arteria radial que nace de la arteria humeral o braquial o algunas veces de la arteria axilar, es una anomalía frecuente, pero rara vez produce falla del acceso. Eso es el acceso, la bifurcación alta, uno la puede negociar fácilmente. Las que son un poco más difíciles son tortuosidad extrema o el loop de la arteria radial, que ya les voy a mostrar algún ejemplo, que en algunos casos directamente no se puede negociar y hay algunos que hacen una angiografía de entrada
algunos operadores han decidido hacer una angiografía de entrada y si ven un loop de la arteria radial deciden no perder más tiempo y directamente cambiar a la arteria radial izquierda para no tener que exponerse a más radiación y tener que maniobrar con diferentes catéteres. Pero eso es una cuestión de estilo y de experiencia. Ahora, si voy a empezar a hacer cateterismo radial, ¿empiezo por el lado derecho o empiezo por el lado izquierdo? Si voy a empezar a hacer mi curva. Este es un estudio interesante que hicieron los italianos, que se llama el estudio Talent, cerca de 1.400 pacientes, en el cual compararon izquierda versus derecha. Lo interesante es que en el estudio global se vio que había un poquito mayor de tiempo de fluoroscopía y radiación con el cateterismo desde el lado derecho y después analizaron y dividieron a los médicos de planta, a los seniors, de los fellows y se vieron que los seniors, que son los angiografistas experimentados, en realidad no había diferencia en tiempo de fluoroscopía y en la dosis, pero sí en los juniors, en los fellows, en los médicos fellows, sí había una diferencia significativa en cuanto al tiempo de fluoroscopía y en cuanto a la dosis de fluoroscopía. Vamos a pasar ahora a mostrar algunos de los casos en forma anecdótica. Este es un caso que hice en forma temprana en mi curva de aprendizaje y que no sé qué hubiesen hecho los radialistas experimentados en este caso. ¿Hubiesen seguido y hubiesen negociado o hubiesen hecho otra cosa? ¿Hubiesen seguido, hubiesen tratado de negociar y avanzar y hacer el cateterismo por este lado? ¿O cambiar de acceso a femoral o al otro radial? Cambio. Acá el doctor Mayol dice que no. Sí. Bueno, como yo estaba al principio de mi curva de aprendizaje, yo pasé una cuerda que no era era una cuerda rígida, bastante rígida, y como ven ustedes hay extravasación de medio de contraste, produjo una perforación y después lo que hicimos en ese caso para evitar el síndrome compartimental hay que vendar con la venda elástica todo el antebrazo del paciente o poner un manguito de presión o algo que mantenga presión a este nivel para que no crezca el hematoma y los medios hemostáticos propios puedan impedir hasta que se impida el sangrado. Y entonces en este caso nos quedó este problema, que fue un pseudoaneurisma bastante grande en el antebrazo, que luego se cerró, este era un paciente mío, 85 años, luego este pseudoaneurisma se cerró con una inyección de trombina, el paciente anduvo perfectamente bien, le quedó el brazo todo con equimosis, pero nunca tuvo ningún tipo de problema funcional en el brazo y el paciente lo terminé haciendo por vía femoral, pero anduvo perfectamente bien y no fue, imagínense si esto hubiese pasado en la ingle. Esto es una complicación casi fatal en la ingle. Esto es un loop radio-ulnar o radio-cubital. Ustedes pueden ver acá que está el introductor, entonces se inyecta y entonces en esta situación es un loop. Esto lo hizo uno de mis colegas. Ven acá que el loop es un loop bastante cerrado, que da vuelta sobre sí mismo y es un loop bastante difícil de negociar. En este caso, el operador que estaba haciendo el caso decidió hacer el switch al brazo izquierdo. Este es otro caso, que era un colega mío estaba haciendo este procedimiento y ven acá que hay un loop que hay que negociar y este loop es relativamente fácil de negociar, se hace con una cuerda de 0,14 una cuerda coronaria y se avanza a un catéter de 5 French o un glide catheter, un catéter con cubierta hidrofílica de 4 French y eso fácilmente pasa y una vez que pasa en la tortuosidad se avanza una cuerda 0,35 y fácilmente se negocia el loop y se concluye la angiografía. Este es otro tipo de loop, esta es la técnica que muestra Patel en su atlas de cómo negociarlo. Acá entonces se ve el loop de una arteria radial de origen alto, entonces se avanza el catéter y se tira un poquito y entonces de esa manera se desarma el loop y uno puede terminar la angiografía. Otra regla que existe en angiografía radial es que cuando uno no entiende para dónde está yendo la cuerda, hay que hacer una angiografía limitada. En este caso, ustedes ven que la cuerda estaba tomando esta trayectoria que parecía un tirabuzón y en efecto la arteria radial tenía una forma de un tirabuzón, entonces avanzamos una cuerda J y fácilmente se negoció eso y se concluyó el procedimiento.
Acá, este es otro procedimiento donde se hace una angiografía limitada. Ustedes ven que hay ahí tortuosidad, pero se ven dos arterias. Y en realidad, esta es la anomalía que yo les había mencionado, que es bastante frecuente y que ustedes tienen, si van a hacer vía radial, tienen que estar alertas. Es un origen alto de la arteria radial. Como ustedes ven acá, el origen no es difícil y es fácil de negociar, pero el peligro es otro. El peligro, en este caso, es que la anastomosis, el origen de la arteria radial acá es un origen que es una arteria muy delgada y fácilmente eso se puede dañar con el filo, con el canto del orificio del catéter guía. Entonces, esto no van a tener problema cuando hagan el diagnóstico, pero cuando van a intercambiar por un catéter guía van a sentir que hay un stop. Y esto es lo que pasó acá en este caso. No se podía avanzar el catéter guía y entonces se ve que hay una perforación ahí a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es que no cunda el pánico. Primero hay que quedarse tranquilo porque esto se negocia fácilmente, nunca se retira la guía, nunca se retira la cuerda guía. Y la otra cosa que hay que tener en la sala de hemodinamia son catéteres multipropósito o JR de 125 centímetros de largo. Entonces, si uno tiene catéteres de 125 centímetros de largo, uno lo que hace es telescopar un 5 French por adentro, lo pasa así, lo avanza a través de la perforación. Y luego, una vez que uno tiene una transición más gradual, entonces todo pasa sin problema, se completa en procedimiento, en este caso completamos un procedimiento complejo en la coronaria derecha. Acá ven cómo el catéter, esto también es bueno porque una vez que el catéter pasa a través de la bifurcación a la perforación, el mismo catéter está taponando la perforación. Entonces, en este caso, el catéter está taponando la perforación y al final del procedimiento, ustedes pueden ver que se retira el catéter y la extravasación que se observó al principio ya desapareció porque al final del procedimiento ya se selló la perforación. Una técnica alternativa que si ustedes no tienen esos catéteres largos pueden utilizar es el Balloon Assisted Tracking. Esto es una cortesía del doctor Patel que me facilitó estos diapositivos. Entonces uno pone un baloncito, infla un baloncito de 2.0 en la punta del catéter. Acá en este caso no podían subir, entonces lo que hicieron es hacer la técnica esta, y ustedes ven ahí cómo el baloncito va acompañando al catéter y de esa manera se hace el balloon el tracking asistido por balón. Y es una cosa que es bastante útil y que puede resultar bastante favorable si ustedes no tienen el catéter que necesitan para avanzarlo. Tortuosidad axilar. En este caso no entendía para dónde estaba yendo la cosa. Entonces este es un catéter Jackie, ahí ven ustedes cómo hay una tortuosidad bastante importante, pero se puede negociar y esto lo negociamos con una guía hidrofílica, hasta que finalmente enderezamos la tortuosidad y al final completamos un procedimiento en la descendente anterior y ustedes ven ahí cómo está hecho un acordeón la arteria, pero el paciente no tuvo ningún problema, el paciente anduvo muy bien y el procedimiento se completó sin ningún problema. La última parte en la última escala hacia el corazón, es la arteria subclavia, y especialmente en los pacientes más grandes, los pacientes más añosos, la arteria subclavia puede estar calcificada y desenrollada. Y acá ustedes ven un pedazo de calcio en la arteria subclavia, entonces se toma la angiografía, se negocia eso, sabiendo, siempre uno tiene que saber a dónde va, se negocia con una cuerda J. Una vez que uno pudo avanzar el catéter, trata de avanzar más, y una vez que uno avanza, se avanza una cuerda un poco más rígida y la subclavia se puede desenrollar. Entonces, acá existe otra anomalía, que no es una anomalía muy frecuente, pero si lo ven acá ustedes, van a ver que este cateterismo se hizo por vía izquierda. En general, como concepto, la subclavia izquierda siempre tiene menos tortuosidad que la subclavia derecha. Pero si ustedes ven acá, van a ver que tarde acá se ve cómo la subclavia derecha aparentemente nace directamente de la pared posterior de la aorta. Y esto en realidad se llama la arteria lusoria. En este caso, el paciente se estudió con una... a ver si se puede ver esto. En este caso, el paciente se estudió con una tomografía y se ve ahí la reconstrucción y ustedes pueden ver ahí cómo la subclavia derecha, nace ahí de la cara posterior de la aorta. Esta anomalía es una anomalía que es muy poco frecuente, pero si ustedes la encuentran mientras están haciendo un cateterismo le va a dar muchos dolores de cabeza.
porque en realidad ustedes tienen acceso directo hacia la aorta descendente y tienen que volver sobre el mismo para poder alcanzar, es muy difícil llegar a alcanzar la arteria, la aorta ascendente. En este caso, esta paciente tenía disfagia, que es es lo que se llama disfagia lusoria, y acá ven el arco aórtico. Y acá ven el arco aórtico, acá está el origen de la subclavia derecha y acá está el esófago que está comprimido entre el callado de la aorta y la arteria lusoria. En este caso la paciente se operó. Y esto es un diagrama que muestra exactamente para que ustedes entiendan la anatomía de esta anomalía. Es una anomalía interesante que si hacen suficientes radiales se le van a encontrar. Otra técnica, ahí están los que dicen que, no podemos hacer un tronco con 2 stents o kissing stents porque no pasa por un safe French. Yo no les recomiendo que utilicen más de safe French si hacen por vía radial, pero una técnica para evitar esto es utilizar catéteres sin introductor. Entonces lo que uno hace es, obtiene el acceso con un catéter, con un introductor de con un introductor de 4 o 5 French y luego le intercambia sobre una guía de 0,35 por un catéter guía de 7 French telescopado sobre uno de 5 o 6 French y pasa directamente sobre la piel. Entonces el principio es que si ustedes ven acá, este es un catéter guía de 7 French, tiene un diámetro externo de 2.31, mientras que el introductor de 7 French tiene un diámetro externo que es 0.5 milímetros, es de 0.5 milímetros más. O sea que el introductor de 6 French es de 2.52, es más grande que un catéter guía de 7 French. Y el introductor, el catéter guía de 8 French, 2.64 milímetros, es apenas un poquitito más grande que un introductor de 6 French. Entonces, existen experiencias ahora sin el uso de introductores, incluso la casa Asahi, que es una marca que hace catéteres y cuerdas guías para coronarias, ha sacado una línea de introductores con cubierta hidrofílica y con un introductor largo que permite una transición gradual desde la cuerda hacia el catéter para hacer estos procedimientos sin el introductor. Y acá en este caso, ustedes ven que en este caso se hizo una bifurcación, ven que acá el introductor de 7 French está entrando a la muñeca sin introductor, y acá se ve una intervención de tronco en bifurcación. ¿Sí? Cuando uno entonces ya negoció, ya llegaste a la aorta ascendente, estamos ahí, entonces uno tiene que entender la trayectoria de los catéteres. Y es mucho más parecido hacer un cateterismo por vía radial izquierda que al cateterismo femoral que hacerlo por cateterismo por vía derecha, en donde hay 2 puntos de resistencia, uno en la subclavia y otra en el origen del tronco brachiocefálico a nivel de la aorta. El otro tema que uno tiene que tener en cuenta es que siempre hay que anticoagular para que no se produzca la oclusión de la arteria radial. La oclusión de la arteria radial es una complicación que no es infrecuente, es aproximadamente un 5 o un 10%, pero si uno no anticoagula, esa complicación sube a un 30, 40, 50%. ¿Qué relevancia clínica tiene la oclusión de la arteria radial? No tiene relevancia clínica. El único problema es que si el paciente tiene que volver para hacerse otro cateterismo, uno se lo quiere hacer por vía radial y no por vía femoral. El otro tema, uno de los mitos que iba a hablar el doctor Mayol, es el tema de los pacientes que tienen bypass previo. En este caso, este paciente tenía doble mamaria y no quería que le toque las ingles. Entonces, lo que se hace en este caso es encontrar una forma de catéter que apunte hacia la subclavia, se pasa una cuerda que sea bastante floppy a nivel de la subclavia y se la puede avanzar directamente hasta el brazo. Y una de las maneras para hacer un riel es hacer que el paciente doble el brazo o inflar el manguito de presión. Entonces, una vez que estamos ahí, la cuerda ya está en la punta de la cuerda esta ya está a nivel del codo, entonces se avanza un catéter de 4 o 5 French que sea bastante floppy y uno puede buscar incluso apoyo en el seno de Valsalva. Entonces se llega hasta arriba acá, entonces se tira un poco cuando el catéter está llegando acá arriba y una vez que se hace esto con un catéter mamario directamente se puede obtener una canulación perfecta de la mamaria contralateral.
Y uno de salida, entonces, puede encontrar la mamaria derecha, pero eso no es una buena inyección. Y ustedes fíjense que la mamaria derecha muchas veces sale de ese segmento que es casi vertical de la subclavia. Entonces existe un catéter que se llama BB, que es como la mitad de un píctel, que te da una canulación casi perfecta a ese nivel. El BB1 que lo fabrica Cordis. Así que tienes ahí un angiograma perfecto de una mamaria y de otra mamaria que se puede hacer por vía radial. Lo que les recomiendo es que sean muy cuidadosos porque están en el arco aórtico. Si hay mucho ateroma en el arco aórtico, trabajen con anticoagulación y trabajen con mucha seguridad y destreza. No vale la pena tratar de probar que uno lo puede hacer y que el paciente salga con un accidente cerebrovascular. En caso de intervención compleja, uno dice que la intervención compleja es una contraindicación para arteria radial. Si uno ve una de las intervenciones complejas son las intervenciones del ostium. En este caso, con un catéter Amplatz, una L1, conseguimos una canulación casi perfecta de esa arteria coronaria derecha. Pasamos la guía, luego pasamos el rotablator acá. El catéter de Safe French permite fácilmente la introducción de una oliva de 1.5 milímetros hasta 1.75. Ustedes pueden pasar por un catéter de Safe French. En este caso usamos la oliva de 1.5, que es la que yo uso en general, y luego de un par de stents la arteria te queda prácticamente perfecta, perfectamente bien revascularizada, con un resultado óptimo desde el punto de vista angiográfico. Otro truque que uno puede utilizar cuando uno no tiene suficiente apoyo del catéter es el guideliner. No sé si ustedes lo han visto, el guideliner lo fabrica Vascular Solutions o lo distribuye Vascular Solutions en Estados Unidos, tiene otras distribuidoras en Europa, y es una extensión del catéter guía. Entonces eso permite avanzar y estar más cerca de la lesión, llevar la base de operaciones mucho más cerca donde está la lesión, y entonces uno tiene mucho más apoyo. Entonces uno de esa manera pasa el stent. Lo que hay que tener cuidado es que cuando pasa el stent por el orificio proximal, ahí a ese nivel, hay que tener cuidado que el stent no se enganche, pues ya me ha pasado un par de veces en ese sentido, y uno completa el procedimiento con mucha facilidad. Que les voy a mostrar ahora un caso. Acá ustedes ven este caso, por ejemplo, es un caso con el guideliner, que es una suboclusión, una derecha relativamente calcificada y tortuosa. Pasamos una cuerda pilot ahí a ese nivel y ustedes ven cómo el guideliner está avanzando a través de la cuerda para ubicarse en una forma más agresiva en cuanto a la canulación. El guideliner tiene 5 French en este caso. Ustedes ven acá como ya pasamos la cuerda, pasamos un pequeño baloncito. La intubación es bastante profunda. Hicimos lugar ya para poder pasar un stent, pasamos el stent ahí a ese nivel. Ustedes pueden ver cómo el catéter guía está retirado en la aorta ascendente y cómo el guideliner nos está dando prácticamente nuestro apoyo, el apoyo que necesitamos. Luego se ponen los stents que se necesitan poner, en este caso fueron 2 o 3 stents, y finalmente el resultado es un resultado que es angiográficamente óptimo. Por supuesto, el paciente tiene enfermedad distal en el vaso, pero es un resultado desde el punto de vista angiográfico que permite que sea óptimo. A ver si puedo pasar. Entonces, cuando uno termina el procedimiento, uno tiene que hacer la hemostasis. A la hemostasis existen numerosas formas de hacerla. En Estados Unidos nos gusta usar un dispositivo que vende Terumo, que se llama TR Band, que lo venden aproximadamente $39, $40, pero tiene un baloncito que permite hacer compresión. Tiene un velcro atrás y tiene un baloncito, entonces uno infla el baloncito, saca el introductor y lo manda al paciente a la sala de recuperación. Hay lugares en Estados Unidos donde no quieren gastar los $40 para hacer la hemostasis, entonces fácilmente se puede hacer un vendaje con una gasa arrollada en forma de cigarro y con una tela adhesiva compresiva elástica para mantener la hemostasis en la arteria radial. El único problema
Lo único bueno del baloncito es que uno puede hacer una compresión bastante controlada y puede mantener un cierto flujo a través de la arteria radial mientras uno está comprimiendo para que la arteria radial no se ocluya. ¿Cuánto es el tiempo? Uno no puede sacar el introductor y mandar a la casa al paciente. ¿Por qué? Porque si uno lo manda a la casa y le dice que se saque el vendaje compresivo al otro día, es muy probable que la arteria se ocluya. O sea, este es un estudio que hizo Pancholi en Pensilvania, que comparó una compresión de 6 horas versus 2 horas y muestra que las tasas de oclusión de la arteria radial eran de 5.5 en forma temprana y más tarde se recanaliza 3.5 versus una tasa de aproximadamente un 10% si uno deja la compresión en forma más tardía. Una de las cosas que ofrece desde el punto de vista económico y logístico el acceso transradial es la posibilidad de mandar a la casa al paciente el mismo día que se hace la angioplastia. Uno no va a mandar a los casos esos complejos, mostró el doctor Somoza, no lo va a mandar a la casa al mismo día, pero existe un cierto número de angioplastias que se hacen en forma electiva, que cumplen esos criterios por ser una lesión única, por ser una lesión no compleja, por ser una lesión en la que no se vieron disecciones, ningún tipo de complicaciones angiográficas, y existe entonces de esta manera, uno si ve desde el momento que se hace la angioplastia, existe un intervalo entre las 6 y las 24 horas, que es el intervalo crítico, que es el intervalo durante el cual el paciente permanece internado en el hospital. ¿Hace falta que el paciente esté internado en el hospital? Bueno, veamos qué pasa en esos intervalos. Entonces, en este estudio, por Yavara, se dividió a los periodos, es dentro de las primeras 6 horas, entre 6 y 24 horas y después de las 24 horas. Y se ve que durante el periodo inicial, dentro de las primeras 6 horas, es cuanto más frecuentemente ocurren los problemas, hubo un sangrado menor en 2.4% de los casos, infarto en 1.8%, necesidad de nueva regresión en 0.9% y taquicardia ventricular en 0.2% de los casos. No pasó absolutamente nada entre las 6 y las 24 horas y después de las 24 horas hubieron una serie de eventos poco frecuentes, pero siempre fueron después de las 24 horas, que es cuando el paciente ya está en la casa de determinadas maneras. O sea, esto puede ser una ventaja, depende del sistema de salud, puede ser una ventaja desde el punto de vista económico y logístico. Y para el paciente representa un confort extra porque a nadie le gusta quedarse una noche en el hospital. Así que, en definitiva, programa radial total. Hay que tener en cuenta que, y eso ya lo sabemos, que el cateterismo radial y las intervenciones se asocian con menor tasa de complicaciones vasculares y menores tasas de sangrado. Existe una curva de aprendizaje de aproximadamente 100 a 150 casos. La angiografía radial requiere que estemos alerta de cualquier variación anatómica y las diferentes dificultades que puede eso resultar. La angiografía siempre, cuando uno no entiende la trayectoria de la cuerda o de la guía, hay que hacer una angiografía limitada para ahorrar tiempo y evitar complicaciones vasculares. El acceso vascular radial puede ser el primer paso para los operadores que no estén experimentados durante la curva de aprendizaje. Y la angiografía radial total es posible, pero necesita un periodo inicial de compromiso y de decir que durante este mes la mitad de mis casos van a ser radiales, así uno va poco a poco aumentando el número de casos y uno realmente se va enamorando de la técnica, porque es una técnica que nos divierte más, nos transforma en mejores angiografistas, permite diferentes posibilidades y después resulta, en cuanto al mecanismo y funcionamiento de la sala de hemodinamia, la sala de recuperación, acelera mucho el tránsito y disminuye mucho el trabajo de enfermería y eso resulta en ahorro de los costos. Así que así quiero terminar esta charla y bueno, este congreso que ha sido mi privilegio y agradecerles por su atención. Muchas gracias.